estoy de nuevo con ustedes para comenzar el espacio de la tertulia. Hoy vamos a hablar, como ya les habíamos avanzado, de la igualdad en la empresa, mujeres en órganos de decisión y puestos de responsabilidad y emprendimiento. Para ello, hoy nos acompaña Ana de la Hoz López, que ha sido presidenta de la Asociación de Empresas y Profesionales de Las Palmas de Gran Canaria y también presidenta de la Comisión de Empresarios de la Cámara de Comercio, y ahora es una profesional independiente. Por otro lado, tenemos a Ana Mar Pérez Marrero, mujer emprendedora que dirige un estudio de arquitectura e interiorismo. Onelia García Marrero, vicepresidenta de la Asociación ADASA, y Mónica Muñoz Peña, presidenta de la Asociación de Empresarios de Telde. Bueno, la igualdad en la empresa es un tema ante todo controvertido. Para empezar, me gustaría que hablásemos de la situación actual. Si creen que existe realmente un equilibrio entre mujeres y hombres en los puestos de responsabilidad. ¿Quién empieza? Tú misma. Bueno, yo creo que no existe ese equilibrio ni esa igualdad. Y yo creo que en la empresa precisamente es donde más se refleja ese desequilibrio. Porque creo que dentro de todos los ámbitos que ha habido y en los últimos tiempos, a pesar de mi afirmación tan negativa en el inicio, yo creo que hemos mejorado muchísimo, que la situación ha cambiado mucho, que la situación de las mujeres socialmente no tiene nada que ver con la que había hace no ya 50 años, sino 30. Y a pesar de todo eso, en muchos ámbitos esa diferencia se nota especialmente. En el mundo laboral, las mujeres se han incorporado al mundo laboral y en un proceso además de, pues no sé, los últimos 30 o 40 años, prácticamente desde que entramos en democracia. En el ámbito político, a pesar de lo que dieron algunas de mis contertulias, yo creo que también se ha dado un salto cualitativo de la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad y en la participación política. Y en el ámbito educativo, laboral, socialmente la situación también ha cambiado. Incluso dentro de la familia, que también es un lugar mucho más, y en el ámbito doméstico, que es un lugar más complejo, creo que también la situación ha cambiado. Y donde creo que la situación es más dura y más complicada es justo en el ámbito económico y en el ámbito empresarial. Pero bueno, para no acaparar, yo lanzo esto y lo dejo ahí, a ver qué opina el resto, ¿no? Pues mira, sigo por aquí, para la derecha, ¿no? Sí. Yo creo que seguimos en desigualdad. Sí es cierto que vamos mejorando, no es lo mismo que ocurría hace años, pero también es verdad que muchas veces, por ejemplo, en el ámbito político, mi opinión es que de cara a la galería, todavía el organigrama interno para llegar... ¿Crees que se imponen, que no es natural? Sí, se pide un porcentaje fémino y otro masculino, porque si no se vería muy mal. Estamos intentando políticamente reflejar igualdad, tolerancia, etcétera, etcétera, y presenta a una mujer y 11 candidatos masculinos. Tampoco no se sostendría. En el ámbito familiar, ahí siempre hemos liderado, creo yo, el 90%. Yo no lo comparto, pero bueno. Yo creo que sí, que la mujer siempre ha liderado. Bueno, aquí en Canarias, por lo menos, que hablábamos antes y nos reíamos de los matriarcados, la mujer es verdad que siempre ha liderado su núcleo familiar. Y laboralmente, el sector, por ejemplo, yo que estoy dentro de la construcción, es complicado. Ha mejorado rápidamente en pocos años, pero sigue siendo complicado. Y es un sector difícil, ¿no? Porque es más de hombres. Sí, no les gusta mucho. A mí me gusta el pie de obra y a ellos les gusta menos que yo esté a pie de obra. Pero en cuanto empiezan a trabajar contigo, es simplemente un pronto primerizo, no es un rechazo inicial. Pero en cuanto ven que hablan contigo igual, razonas exactamente igual, no vas a ser diferente, tu trabajo va a seguir siendo con la misma calidad, incluso a veces con un poquito más de sensibilidad, ¿no? A la hora de escucharlos y tal. Entonces ya se empieza a normalizar. Pero la entrada sí nos la tenemos que ganar y sí que cuesta. No es lo mismo que el hombre. El hombre la tiene ya por ser hombre. Todo es un proceso y lo importante es ir ganando terreno, ¿no? Yo comparto la visión que dan las dos. Por una parte, Ana de la Hoz, es cierto lo que ella comenta, ¿no? Es decir, la evolución está muy clara, es visible, ¿no? Creo que nos queda camino por recorrer, no nos queda tanto como, por ejemplo, que tenían nuestras abuelas, ¿no? o nuestras madres,
Pero sí que es verdad que también comparto lo que dice Ana Mar, ¿no? Es decir, igual que hay en sectores, como por ejemplo el sector económico, que ciertamente es un sector donde las decisiones las toman los hombres y no las mujeres, y evidentemente se ve claramente quienes se postulan en determinados puestos o determinados cargos directivos, y normalmente no suele ser la mujer quien gane. Sí que es verdad que este cambio, no solo, por lo menos por mi parte, por parte de la asociación que represento, no queremos que sea un cambio porque pues que se lea, sino un cambio que se viva, ¿de acuerdo? Y yo sí que sé que eso no se vive en todas las ramas, ¿no? Es decir, nosotras seguimos siendo, a caras incluso de la pobreza, la cara visible es la mujer y el joven, no el hombre. Y lo deseable es que haya una igualdad de oportunidades entre todos y todas. De hecho, fuera hablábamos claramente de cómo es posible que, por ejemplo, en el ámbito público haya más igualdad, ¿no? Por el tema de esas oposiciones en las que todos parten de la misma línea de carrera y llegas a la meta, el que por esa formación o esa preparación aprueba. En el ámbito privado eso no ocurre. En el ámbito político sí es cierto, la mujer tiene mayor visibilidad, por supuesto. Ahora ya hay mujeres que son alcaldesas, hay mujeres que son presidentas o vicepresidentas de cabildos de gobierno autonómicos, etcétera. Pero yo me remito a una imagen de hace un año y medio, ¿no? Cuando en el gobierno de Canarias había un pacto o se estaba fraguando un pacto, y yo en la mesa de negociación nunca había una mujer, solo habían hombres. Y la mujer es vicepresidenta, y en estos momentos tenemos una vicepresidenta que es una mujer. Quiero decir que yo quiero que eso sea una visibilidad real, porque yo personalmente no veo que sea una realidad en estos momentos en la calle. Bueno, creo que mis compañeras han hecho un estudio general más o menos de todo. Yo pienso exactamente igual, que un equilibrio no existe todavía. Es verdad que la mujer ha avanzado muchísimo en los últimos años. Hay muchas ya en altos cargos, tanto de dirección como de responsabilidad, tanto en el ámbito público como privado, pero todavía no hemos llegado a un equilibrio. Tiene que pasar todavía muchos años para poder llegar a ese equilibrio donde estemos a la misma altura tanto el hombre como la mujer en esos altos cargos o en esos puestos de direcciones. ¿Y qué creo que ocurre? ¿Que a las mujeres se les exige más? ¿Se les pide más? ¿O que todavía no hay esa conciencia? ¿Podemos llamarlo cultura? O nos exigen, creo yo, demostrar que nos merecemos estar ahí, ese puesto. El hombre se da por sentado que por ser varón se lo merece, y a nosotros se nos exige, yo creo, demostrar aún más de lo que ya hacemos. Eso es algo que yo veo, vamos, nefasto, horrible. Quizás se pueda tratar también, o se pueda hablar de obstáculos, ¿no? Que las mujeres tenemos más obstáculos para llegar a ese sitio. Tú tienes que demostrar mucho más que un hombre que estás preparada para ese puesto que vas a dirigir, y eso es la realidad. Eso no nos podemos cerrar los ojos, porque es la realidad de lo que pasa. Pero lo decía antes también, cada vez vamos más a la participación de la mujer. Antes mis compañeras hablaban del tema de política. Es verdad que los partidos tienen unas cuotas de participaciones que tienen que cumplir, ¿no? Y quizás es públicamente donde se note más la presencia de la mujer, pero es verdad que en grandes empresas o grandes lobbies todavía cuesta mucho llegar a ese puesto de dirección para la mujer. Entonces, ¿detectan el sector empresarial como uno de los más difíciles, o piensan que hay otro sector en el que la mujer lo tiene todavía más complicado? Yo creo que en general en todos, es decir, la andadura no se puede negar. Es decir, hemos avanzado, sí, hemos conquistado, sí. Qué pena que hemos tenido que conquistar, ¿no? Como dice Ana Mar, porque en ocasiones es verdad que es una educación patriarcal desde hace muchísimos siglos. Es decir, esto no puede romperse de la noche a la mañana. Es decir, implica una lucha, una constancia y sobre todo una implicación que tiene que velar, por la que debe de velar por las propias administraciones públicas, los propios partidos políticos, porque en la Constitución española, cuando se habla de la constitución de sindicatos, partidos políticos y demás, no se olvida la igualdad, no se olvida el ámbito de la democracia, ¿no? Pero sí que es cierto que es verdad que en el ámbito económico, pues evidentemente yo creo que está mucho más vetada la mujer, por supuesto, para los cargos, sí, vale, de acuerdo, Christine Lagarde estará donde estará, pero ojalá, ¿no? Y por ejemplo, Hillary Clinton sea la próxima presidenta de Estados Unidos. Eso sería
Eso sería extraordinario, ¿no? Yo admiro a Michelle Bachelet, ¿no? Que es una mujer extraordinaria, pero probablemente lo que le ha costado llegar a Michelle Bachelet donde hoy en día está, un hombre no le hubiera costado tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos todavía en un mundo patriarcal en el que los hombres siguen el régimen patriarcal y las mujeres han sido educadas en el régimen patriarcal. No vamos a culpar a nuestras madres de esa visión que nos dan de la vida, es que ellas han sido educadas y sus madres, es decir, esto es complejo, pero yo creo que las mujeres que hoy en día, pues las que estamos aquí sentadas y nuestra responsabilidad de educar a las que vienen y los que vienen, a los hombres y a las mujeres, es en la pura igualdad. Lo que sí es cierto es que hay sectores en los que no se permite o se veta más, ¿no? A lo mejor Ana de la Hoz tiene más que explicar, ¿no? En el ámbito empresarial, como decía ya antes, ¿no? En el tema de... Bueno, entre otras cosas, yo creo que la situación ha cambiado gracias a que la sociedad ha cambiado y gracias a que ha habido una serie de leyes que han modificado la realidad y que se han impuesto. Y ha habido una línea de feminismo que lo que planteaba era la implantación de políticas de acción positiva que se han implantado desde nuestra entrada en la Unión Europea y en toda Europa. Esa actuación ha servido para cambiar la realidad en el ámbito político, para cambiar la realidad en todo el ámbito de la administración, para cambiar la realidad también en el ámbito laboral, y ha modificado en el ámbito de educación, y ha modificado muchas cosas. Pero hay un entorno en el que hasta ahora esas políticas no han intervenido, y es el ámbito económico. Con la Ley de Igualdad que se hizo hace ya casi 10 años, se intentó implantar una serie de políticas de acción positiva en las empresas, que eso ha sido algo prácticamente puntual. Yo creo que todavía solo han pasado 9 años desde que aquella ley apareció y a lo mejor todavía no es tiempo suficiente para valorar si ha tenido algún efecto. Pero entre otras cosas, el ámbito de aplicación en cuanto a los puestos directivos, no estoy hablando del ámbito laboral o de otros ámbitos, en cuanto al acceso a los puestos directivos en las empresas y en el tejido económico, pues hacía unos planteamientos de unas recomendaciones sobre la conveniencia de que existieran cargos directivos en los puestos de decisión, la implantación de planes de igualdad en todas las empresas, pero solo aquellas que tuvieran más de 250 trabajadores. Claro, aquí tenemos un tejido empresarial que yo no sé si el 95% son pymes, y son pymes con 4 trabajadores. Y entonces ahí cómo vas a hacer ahí no es viable lo de que pedirle al empresario o a la empresaria que se dedique parte de su tiempo a organizar un plan de igualdad. Pero vamos, que son cosas muy puntuales que todavía no han tenido incidencia. Entonces yo creo que el mundo económico y empresarial es mucho más competitivo y que ahí es donde menos ha llegado esa transformación social que ha permitido a las mujeres no ya moverse en ámbito, o en igualdad. Es verdad que legalmente y jurídicamente somos iguales, hombres y mujeres, que en principio el acceso a las oportunidades es idéntico para hombres y para mujeres, pero para los puestos de decisión y en determinados, para llegar a estar por encima y a tener puestos de poder y puestos de decisión, esa igualdad todavía no existe. Y a mí hay un elemento que me gustaría introducir. Es verdad que hemos cambiado, la sociedad ha cambiado. A mí hay un elemento que me preocupa mucho, y es que con tantos cambios y tantos avances y lo que ha costado, pues el hecho de que siga existiendo la violencia de género, el hecho de que siga muriendo en este país una mujer cada semana, a mí me parece que es un reflejo clarísimo de que esa igualdad no existe. Y yo creo que hasta que en este país no deje de morir a manos de su pareja o de un varón que ha tenido con ella una relación afectiva, una mujer por semana, que se dice pronto, pues esa situación seguiremos estando en una situación de desigualdad y de inferioridad y no sé, absolutamente lamentable, que no sé cómo se puede corregir. Sí, es una situación social, ¿no? Esa es una situación social que se da, y esa es una situación que, a pesar de los cambios que ha habido y de la evolución y del salto cualitativo que han dado, yo creo que no nuestra generación, sino la de mujeres que estaba por encima de nosotras, a pesar de ese salto tan brutal, pues hoy hay actitudes entre los jóvenes y entre los adolescentes que yo no sé de qué es producto, por qué ocurre, donde se recuperan actitudes absolutamente machistas que desde luego nuestra generación jamás habría tolerado. Yo creo que jamás. Y eso
vuelve a surgir. A mí eso me preocupa. Sí. Yo creo que, hombre, yo además soy abogada del turno de oficio, entre otras de violencia de género, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que retomar, porque, a ver, con la ley sí que es verdad que ha cambiado, ¿no?, el tema de la violencia de género. Se hace visible un problema que de mucho tiempo atrás se veía como algo normal, ¿no? Es decir, tú hablas con tu abuela o hablas con gente de hace 30, 40 años y te decía, bueno, pues esto ya pasaba antes y estaba normalizado, ¿no? Era tu esposo y demás. O sea, ha habido un antes y un después. ¿Qué sucede? Yo creo que sí que hay que sentarse y meditar, porque por un lado están los órganos judiciales, que son los que promueven, los que ejecutan esta normativa, y por otro lado es lo que comenta Ana de la Hoz, es decir, ¿qué está ocurriendo? Que en estos momentos la población, un sector muy amplio de la población, que es la población joven, vuelve a retomar unos hábitos que en principio, con el trabajo de campo que se ha ido realizando, debería de estar cada vez más mitigado, ¿vale? Cualquier tipo de violencia, ¿no? Hablamos de violencia de género, pero si por ejemplo vemos la televisión, las noticias, el ámbito de los asesinatos por ajuste de cuentas y las bandas, es decir, está como todo aumentando y multiplicándose muchísimo. En el tema de la violencia de género es algo que a mí personalmente me llama muchísimo la atención, porque a mí hasta hace unos años para mí era muy normal atender a un señor de 65 o 70 años que consideraba que su señora pues no podía divorciarse de él porque no estaba bien visto, y que además pues, que le grite o le pegue es algo que era entre nosotros algo normal. Claro, yo ahora lo estoy viendo con hombres de 24, 25, 20 años, ¿no? Donde además usamos como herramientas, usan como herramientas pues los WhatsApp, etcétera, ¿no? Es decir, hay una tecnología que se malutiliza y se revierte en violencia de género. Habría que estudiar, porque desde luego no solo es que no sepamos cuántas víctimas de violencia de género, porque unas son las que van a los juzgados y denuncian, otras son las que llaman al 016 y otras son las que se quedan en casa por miedo. Y luego, por otro lado, también hay que estudiar más detenidamente el perfil del agresor. ¿Qué es lo que está ocurriendo y qué ha ocurrido con esa educación, tanto a nivel formal como no formal, como informal, es decir, en casa y en los centros educativos? ¿En qué se ha fallado? ¿Qué es lo que sucede para que nuestra sociedad y la gente joven de nuestra sociedad vea que, por ejemplo, una ley de violencia de género no es necesaria, y que controlar los WhatsApp de tu compañera es algo normal, y que le digas que tiene que vestirse de una determinada manera es normal? Y todo eso realmente refleja lo mismo que hablábamos antes, patriarcado, es decir, volvemos al control del hombre sobre la mujer, cuando realmente lo deseable sería vivir en una sociedad de igualdad. El artículo 14 de la Constitución española ya lo dice, no es que estemos diciendo nada nuevo, ¿no? O sea, somos todos iguales ante la ley y demás. Bueno, no, que no haya discriminación de sexo, entre otras, ¿no? Sin embargo, que debería de realizarse dentro de todos los estudios un estudio muy determinado de qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el hecho de que no se pare la muerte de las mujeres, eso ya es algo que... ¿Y no crees que, hablando de ese estudio, la crisis abrió una brecha tremenda en la educación, sobre todo en las zonas más afectadas? Canarias fue una zona extremadamente afectada. Se detuvieron las matriculaciones de los niños en la escolaridad, empezaron a salir, no había dinero para libros, no había dinero, espantoso. Y hemos vuelto a una incultura que también había antes, a la incultura de los abuelos y las madres, para dejarse... Yo voy a la universidad y me siento en igualdad y nadie me grita, nadie... Pero antes eso no ocurría porque no nos daban esa educación. Nuestras abuelas se quedaban en casa, el marido decía, y era la máxima educación que se tenía. Yo creo que estamos volviendo a una incultura brutal, y lo veo en las generaciones que vienen detrás, cómo hablan, cómo tratan a las novias, 16, 20 años, 25, 30. Y yo la verdad es que me asusto. Y donde más muertes ha habido han sido en zonas muchísimo más afectadas culturalmente, que no quita que no ocurra en sociedades altas, no tiene... Pero sí es verdad que la violencia de género, la violencia en las calles, todo se ha ido maximizando con una rotura en la cultura.
que recibimos en las escuelas, que recibimos en casa, mucha crispación y las zonas pobres se han visto, vamos, totalmente arrasadas por este tema. Vemos países como Venezuela ahora, que por ejemplo se veía llegado a la miseria, llegado al extremo, cuando asfixias a un pueblo, lo que ocurre es que estalla. Sí, lo que pasa es que es peligroso definir la violencia de género desde unas características de, por ejemplo, pobreza o no. No las defino. Digo que es un elemento que ayuda muchas veces a que surja tanta gente joven, que no te explicas por qué hoy en día tanta gente joven actúa así. Lo que pasa es que yo, por lo menos por mi experiencia en el ámbito de la violencia de género, yo no la defino por clases sociales, porque es que yo la veo en todas las clases sociales. Te podría llegar a sorprender. Quiero decir que no tiene creo que al hilo de lo que ustedes están comentando, yo saqué ante una anotación, y más que hacer un estudio desde el punto de vista de órganos judiciales, es casi más un tema social o educativo, ¿no? Desde los órganos educativos. Habrá que plantearse, por qué estamos fallando y qué es lo que hay que hacer para mentalizar a todos estos jóvenes, adolescentes, que son los que están ahora, y es donde tú te das cuenta que algo está pasando, porque nada más que tienes que sentarte un rato y escucharlos, cómo hablan y cómo se dirigen a la mujer, para darte cuenta que hemos retrocedido muchísimo. No estoy hablando de las generaciones nuestras, estoy hablando de los nuevos jóvenes, los adolescentes, los que están ahora. Ahí es donde se detecta un alto nivel de, ya no hablo de violencia de género, sino ese maltrato, ese mal vocabulario hacia la mujer. Y tú dices, son muy jóvenes, tienen 15, 18, 20 años, son muy jóvenes para tener esa categoría, o sea, ese pensamiento de lo que es la mujer. Y quizás ahí es donde se debería de hacer pues más estudios y mirar si desde los órganos educativos había que plantear qué se puede hacer. Y para retomar Formación. otra vez un poquito el tema hacia la igualdad en las porque empresas. nos hemos desviado. Bueno, se ha desviado, pero al final Sí. una cosa va con la otra, y es verdad que no se puede separar. Antes Ana nombró una ley que exige a determinadas empresas que cumplan determinados requisitos, se les exige hacer unos planes de igualdad. Entonces creo que como que no estás muy de acuerdo, ¿no? en esa ley. No, vamos a ver, yo creo que la ley es positiva. Es la ley de igualdad que se aprobó en el 2007 en España. No es que no estuviera ya muy de acuerdo con la ley, digo que todavía creo que no ha pasado tiempo suficiente para conocer qué resultados ha tenido esa ley, y que en cualquier caso las directrices que daba para transformar el acceso a los puestos de decisión en el mundo, en el tejido empresarial, eran mínimas, porque fundamentalmente daba dos, y una era la recomendación de que en los consejos de administración hubiera un reparto paritario de hombres y mujeres, pero era una recomendación, no era ninguna orden. Y por otro lado, existía la obligación de que las empresas realizaran planes de igualdad. Pero las empresas, para realizar planes de igualdad, tenían que tener 250 trabajadores. Entonces son medidas absolutamente puntuales que en el tejido empresarial canario, donde el 95% son pymes, no hay ninguna manera de que veamos cómo influyen, porque sencillamente va a coger a las 4 empresas grandes que hay en Canarias, que tienen más de 250 trabajadores, y les va a obligar a hacer un plan de igualdad. Bueno, pues a mí eso me parece estupendo. Pero claro, en el grueso del tejido empresarial no va a incidir de ninguna manera. Entre otras cosas porque la mayoría de las pymes no tienen ni consejo de administración, sino que se limitan a tener son una estructura que es una sociedad limitada, donde hay 2 socios que en la mitad de las veces son familia, y que el consejo de administración es la pareja o los 2 hermanos o el padre y el hijo o 2 socios o 3 socios, pero vamos, que no hay consejo de administración como tal. Hay unas reuniones anuales y uno gerencia y dirige. Y luego tienen 4 trabajadores. Esa es un poco la foto de la empresa que tenemos aquí. Hay cosas que comparto contigo en ese sentido, pero luego hay otras. A ver, es obligado a las empresas mayores de 250 empleados cumplir con un plan de igualdad. Pero también es verdad que el 90%, como comentas, son pymes, pero también las hay ya de 15 empleados, de 20, de 30, de 40, de 50 empleados. Entonces tiene que existir un control,
porque entiendo que el plan de igualdad no solamente es para integrar a la mujer en su puesto de trabajo, el plan de igualdad sirve para otras cosas. Puede ser muy eficaz, por ejemplo, desde el punto de vista de la discriminación entre el hombre y la mujer en el puesto de trabajo, o incluso síntomas que pueden salir a la luz, como pueden ser temas de machismo, de racismo, de xenofobia. Entonces, el plan de igualdad, tal como dice la ley, a lo mejor sí es cierto que para esas grandes empresas de 250 trabajadores, pero esas pymes que están constituidas o esas sociedades limitadas de 50, de 30, también deberían de tener un control, porque estas cosas pasan. Cuando las empresas tienen más de 50 trabajadores, tienen que tener alguna representación sindical, si Sí, yo no me equivoco. claro, pero... Vale. No, quiero decir que Pero ya muchas empieza a veces- existir algún tipo de control. Claro, ese tipo de control es el que es necesario, pues para eso, para controlar Sí, sí. pues ese tipo de cosas que pasan. No, sí, a mí me parecía que lo de los planes de igualdad estaba bien, pero decía que como medidas, pues Que las no hay unas medidas que podamos ver ahora cómo se han reflejado socialmente. Hombre, porque claro, por una parte son algunas Claro. laxas, porque son solo recomendaciones, ¿vale? Claro. Y son mínimas Y para yo creo incidir en el tejido que por otro empresarial. lado, como tú comentas, si la ley tiene que evaluarse, el siguiente paso es ver cómo se aplica hacia otros niveles, Claro. ¿no? Porque hablamos de la desigualdad, del desequilibrio, por ejemplo, entre otras cosas en el salario, ¿no? Es decir, que es algo que vemos como en un mismo puesto de trabajo hay mujeres que cobran mucho menos que con los eso del compañeros. salario, nunca estoy del todo de acuerdo. Bueno, pero existe. Como Teruel, es Pero decir, cada hay vez ocasiones... menos, Vamos a ver, ¿no? existe. Porque los Vamos a ver, convenios existe. nuevos y todo lo que se está generando, No, Depende. hay que existen- cumplir. Lo que existe son mujeres en puestos de trabajo que se cobran menos, que hacen el mismo trabajo que sus compañeros, pero que tienen otra pero que no contratación. tienen la misma categoría. Exacto, pero Vale. que hacen lo mismo. Quiero decir, Exacto, ahí. al final resulta que Ahí. en el hiperdino de turno, bueno, no, lo de hiperdino, no, No. sé, en el supermercado. Digo porque es el que más abunda aquí, pero vamos, en el supermercado de turno está el puesto de cajera, que suele ser mujer, y el puesto de reponedor, que suele ser varón. Y los dos tienen un trabajo con la misma cualificación y con el mismo nivel de responsabilidad y con las mismas horas. Y resulta que se valora en el convenio más el que desempeña un hombre que el que desempeña una mujer. Pero no es cierto que las empresas, o sea, no es cierto que los empresarios con la misma categoría a un hombre y a una mujer les paguemos distinto. Y en este Quizás- caso digo paguemos, quizás porque el yo he sido problema- empresaria. Quizás el problema está en esas categorías. ¿Quién asigna esas categorías? O sea, ¿por qué a la mujer se le da una categoría y al hombre se le da otra? Quizás el problema esté ahí, ¿no? El de desigualdad. Que a lo Que se mejor abuse de las la categorías. mujer estar más preparada que el hombre que hace un trabajo determinado, pero es que lo que comentabas antes, Ana, del tema de tu trabajo y a lo que te dedicas, el tema de la construcción. Es que hay casos en que la mujer es una intrusa para los hombres, o sea, llegar a ese puesto, dirigirte una empresa de construcción, pues te miran mal porque son tradiciones en los que son puestos o son empresarios los que han dirigido toda la vida ese tipo de empresas y la mujer ha llegado muy preparada y sabe hacerlo porque sabe gestionarlo y se le considera una intrusa. Entonces hablamos de eso, de las categorías. Quizás la desigualdad está en la categoría que se le asigna a la mujer y a la que se le asigna al hombre, porque ahí está la diferencia del salario. Hemos llegado ya, parece que vamos, que se ha ido el tiempo volando, quedan nada, apenas Sí. unos minutitos, entonces podríamos ir cerrando con una conclusión, si quieren, de cada una. Ideas que creen que se deben implantar para que cada vez más haya más mujeres en altos cargos, por A mí ejemplo. lo de implantar O acciones. se me atraganta porque es como tienes que contratar a una mujer y llegas tú, me han contratado por ser mujer. Es como si le diéramos la vuelta negativo y me cuesta. Yo creo que, por desgracia, sí habrá medidas que bien, como la ley de igualdad, etcétera, nos vaya posicionando, pero vamos a tener que seguir batiéndonos un poco el cobre, ganándolo y demostrando que ni tan mal, porque oye, después te quedas además con una satisfacción estupenda. Que de porque forma has natural, demostrado- ¿no? Sí, pero yo creo que vamos a tener que seguir luchando por hacernos un hueco, que cuando nos lo hacemos se nos reconoce y nadie nos lo quita, eso sí es verdad. Pero yo creo que todavía nos queda una buena lucha y una buena carrerilla. Hombre, lo deseable creo es que, teniendo en cuenta que hablamos de igualdad,
que ya hay muchos hombres que no nos ven como intrusas, sino como compañeras de camino, ¿no? Entonces que eso se vuelva algo natural, de tal manera que no vayamos ni delante ni detrás, ni sean necesarias las políticas de discriminación positiva, porque cuando hablas de discriminación, relativamente lo de positivo no sé yo, ¿no? Sino que esa igualdad implique el que caminemos desde las instituciones, desde las empresas, desde las propias administraciones públicas, etcétera, dando ejemplos, y que no sea ni nada impuesto, como comenta Ana Mar, que estoy de acuerdo con ella, sino que de alguna manera se entienda que nadie pisa a nadie, y que el hecho de que todos trabajemos nos beneficia a todos, ¿no? Realmente, si se quitasen los miedos de esa competitividad, que realmente al final lo único que te hace es desgastarte, porque te vas a desgastar y y piensas que vas a llegar muy lejos, pero que no vas a llegar tan lejos como te venden, ¿no? Que realmente dejemos a un lado eso, que cuesta, evidentemente, que estamos en el camino, por supuesto que estamos en el camino, efectivamente el camino que tenía mi abuela al que tengo yo, no hay comparación ninguna, ¿no? ¿Que nos queda todavía? Sí, pero que lo deseable es tender manos, o sea, tender redes, hacer redes del ámbito positivo, ¿no? De hacerlo visible positivamente. Mónica. Yo creo que más que acciones es hacer cumplir las normas y que tanto el hombre como la mujer tengamos la misma oportunidad para acceder a un puesto de dirección. Y yo tengo un pensamiento propio. Creo que al hilo de lo que antes estabas comentando, que cuando en este país tengamos a una mujer que sea presidenta de gobierno, las cosas empezarán a cambiar. Puede ser tanto por el efecto espejo, efecto dominó, llámese como quieran, pero seguro que las cosas empezarán a cambiar. Ana. Mira, totalmente de acuerdo con Mónica, además es que lo estaba pensando, porque lo de la implantación, tal, yo creo que las cuotas han sido positivas, aunque es verdad que han sido una imposición, pero han sido útiles y que al final las leyes evidentemente hay que hacerlas cumplir, yo creo que se cumplen mayoritariamente y la sociedad va cambiando, pero creo que de lo más efectivo son los ejemplos gráficos. Y hombre, el ejemplo que estás contando sería óptimo, lo de que hubiera una mujer presidenta de gobierno, pero de momento no parece que eso vaya a ser viable. Bueno, pero aquí, creo que vamos de camino, porque son muchos los hombres, no se ponen de acuerdo para dirigir el país, tiene que llegar a una mujer seguro para poner este país y a esos hombres en su sitio y en orden. Yo creo que esa es una propuesta magnífica. Sí, yo creo que desde aquí reivindicamos presidenta de gobierno que lo organice todo y además así transforma la sociedad, porque lo que más transforma la sociedad son los ejemplos. Pues me encantaría seguir hablando con ustedes, hemos pasado un rato muy bueno, pero tenemos que dejarlo aquí. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden que volveremos a vernos el próximo sábado y que pueden seguirnos a través de nuestra página web www.mujeresenred.canariashabla.com y a través de nuestras redes sociales. Que pasen una buena noche.